Señor. Hermanos, pues damos gracias a Dios pues por esta actividad más. Bueno, no queremos que sea una actividad más, sino que sea algo totalmente diferente, ¿verdad? Cada vez que venimos a la casa de Dios necesitamos venir con una clara intención, con un propósito bien definido de ser edificados en su palabra. Gloria a Dios. Y la serie que estamos predicando la semana pasada fue la primera decisión equivocada del rey Saúl, que fue la impaciencia. Amén. Y el día de hoy es la segunda decisión equivocada y se llama la obediencia parcial. Obediencia parcial. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, refiriéndome a los padres, ¿verdad? Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Verdad? Dice la palabra, lo vuelvo a repetir, Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son algunas cosas que en un mismo versículo nos recomienda la palabra de Dios. Y luego en el verso 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, en esta ocasión quiero dedicar este mensaje a todas las personas, a todos los padres y a todas las mujeres que viven en hogar. Muchas veces, hermanos, las hermanas, ¿verdad? Aunque haya una figura varonil ahí en el hogar, a veces ellas hacen un mejor trabajo, administran mejor las finanzas y aún hasta la familia. Conocemos familias, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, que hacen un rol de papá mucho mejor que el del padre. Entonces, pues también a ellas las felicitamos en este día, también las bendecimos y esperamos que sus vidas sean bendecidas y que todo lo que ellas están sembrando en sus hijos e hijas, pues que un día lo cosechen. La verdad es que muchas veces los hijos se olvidan del sacrificio, del esfuerzo que el padre o la madre hicieron por ellos, pero que en algún momento pues ellas sean recompensadas. Amén, por todas las cosas buenas que como padre, como figura materna, pero como figura también desempeñando un papel en el hogar, ocupando, no usurpando, sino tratando de llevar ese papel de padre que a veces no existe, esa figura en el hogar. Así que deseamos también que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, la semana pasada nos quedamos, lo último que dijimos es que una vez o siempre recibimos noticias muy desagradables, noticias que duelen mucho. A veces cuando estamos trabajando muy confiados, seguros en los trabajos. Yo me recuerdo cuando Everardo y yo estábamos trabajando con una persona hace ya muchos años. Los dos habíamos agarrado un carro, cada uno. No eran carros nuevos, no eran vehículos nuevos, eran vehículos usados, pero se nos fue la sangre, ¿verdad?, hasta los talones cuando nos dijeron que no teníamos más trabajo, que por un tiempo nos iban a desocupar y que pues buscáramos otro lugar donde nos ocuparan. Y recuerdo que de regreso a la casa de allí de donde estábamos trabajando, ahí en Windermere, donde vive ahora la hermana Blanca, no nos dirigimos la palabra ni uno ni otro, ni Everardo a mí, ni yo a él, porque la noticia que nos dieron fue una noticia pues triste, ¿verdad? Porque ya no íbamos a tener más trabajo. Pero gracias a Dios, hermanos, que el domingo por la noche el hombre nos volvió a llamar y nos dijo que nos iba a ocupar otros 3 meses y pues tampoco sin comentar nada, solamente nos preparamos para regresar el domingo. Y digo esto porque la noticia, hermanos, que recibió el rey Saúl, después de que había recibido la encomienda de esperar a Samuel hasta que él llegara. No sé cuántos se recuerdan de la enseñanza del domingo pasado. A Samuel se le dio la encomienda para que ungiera a Saúl como rey de Israel,
Entonces Samuel le dio instrucciones precisas. Yo espero que me estén siguiendo, porque Dios cuando nos da instrucciones, Él no nos las da así nada más. Él nos dice específicamente qué es lo que se necesita hacer y qué es lo que se debe hacer. Cuando en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, el Señor le dijo a Israel: si de veras obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero fíjese cómo dice la palabra: si de verdad o si de veras obedeces. Entonces, las bendiciones de Dios, hermanos, son condicionadas, y todo lo que nos pide Dios es que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Aleluya. El Señor le dijo a Israel que si Él obedecía la palabra que Él les estaba dando a través de Moisés, hermanos, les digo, ustedes estarán delante y no detrás, ustedes estarán encima y no debajo, ustedes serán cabeza y no cola. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todo, hermanos, lo que nos pide Dios, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia, todo lo que Él pide es que seamos obedientes. Entonces, Dios le había dicho a Saúl a través de Samuel que él iba a salir cuando se llegaba el día de ofrecer el holocausto, de ofrecer el sacrificio a Dios, que esperara 7 días. No le dijo, pues ahí tú llévate la calmada a ver cuándo puedo regresar. Específicamente Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días. Amén. No le dijo, mira, entre el sábado y el martes, o entre el miércoles y el viernes, en uno de esos días no te aseguro exactamente cuál día voy a regresar, pero de que regreso, no. Samuel no le dijo así a Saúl, dijo, espérame 7 días para llegar y ofrecer el sacrificio. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la situación por la que estaba pasando Saúl era una situación trágica, era difícil. Dice que el ejército todo se le había desertado. Es muy difícil cuando la familia se nos deserta, cuando cada cual agarra su camino, cuando se esconden, cuando se rebelan contra las bendiciones que como Padre les dimos. Amén. Entonces, hermano, pero acuérdense lo que siempre les digo. A mí me gusta mucho decir esto, que el servicio al Señor, hermano, no es fácil. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores a Cristo. Amén. El iniciador, hermanos, de esta o de la iglesia, hermanos, Él nos engendró a nosotros a través de su sacrificio, a través de su muerte y de su resurrección. Él nos dio vida. Entonces, otra cosa, a veces, estaba pensando ahorita que estaba sentado, que, cada sermón tiene una frase clave, una palabra clave, una parte clave del mensaje, y considero que esta parte que voy a mencionar es la parte clave del mensaje, y es que siempre cuando estamos batallando, cuando estamos luchando, cuando estamos teniendo dificultades diversas, y que pedimos la oración y que nos dirigimos a Dios, pensamos que nuestro caso es exclusivo, que nuestro caso es el único, que no hay otro parecido al nuestro. ¿Verdad que así oramos? Señor, mírame, considérame. No, hermano. Dice el apóstol Pedro, escuchen lo que dice. Dice que los mismos padecimientos y los mismos sufrimientos se están repitiendo en todo el mundo, en todos los hermanos. Cada miembro de cada iglesia, de cada congregación, tiene su diferente forma y manera de cuando le llegan las pruebas. Amén. Entonces, hermanos, y la Biblia dice claramente que Dios no se ha olvidado de nosotros. La semana pasada, en la introducción del mensaje, por eso les digo que lo escuchen, hermanos, entre semana, óiganlo, se los envío, ¿verdad? Y escúchenlo, gloria al Señor. Y les dije varias porciones bíblicas
donde dice la palabra que somos, no que vamos a ser. Dice la Biblia, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Nadie dice amén, pero somos. No es que vamos a ser en un futuro lejano, presente o distante. No, es que ya somos hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que Él nos llamó por designio de su propia voluntad. Amén, ¿verdad? Él nos llamó porque Él quiso y nos trajo a su camino. De la misma forma, hermanos, que Saúl vino por intervención divina a la casa de Samuel para que lo ungiera. Creo que recuerdan todo lo que se predicó, gloria al Señor. Y cuando les hablaba hace un momento de cuando se recibe una mala noticia, hermanos, esto duele. Y la noticia, hermanos, que Samuel le dio a Saúl en el verso 14 del capítulo 13, gloria al Señor, Saúl había pensado que había hecho bien cuando había hecho el sacrificio, cosa que a él no le pertenecía hacer. Pero mire lo que le dice Samuel a Saúl en el verso 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a tu corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aleluya, gloria a Dios. Se diga, hermano, esta es una noticia trágica. Es algo que debe doler, hermanos, amén. Que nos corran del trabajo, que usted vaya y ponga la tarjeta de débito en el banco y que vea que no hay suficiente dinero. Hermanos, eso duele. Pero el que alguien reciba una noticia tal, que el mismo que lo ungió vino y le dijo: mira, si tú hubieras obedecido, Jehová hubiera confirmado tu reino, pero por cuanto tú desobedeciste y no cumpliste atinadamente con la palabra que Jehová te dio, Él se ha buscado un hombre conforme a su corazón, un hombre que va a hacer lo que Él quiera. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, ya vimos que la desobediencia se paga muy cara, hermano, y por ese motivo, por haber desobedecido a Dios, pues Saúl fue desechado. Y una cosa más, hermanos, uno no puede obedecer a Dios, uno no puede agradar a Dios modificando sus ordenanzas. ¿Se han fijado que hay gente, hermano, no le gustaría que fuera mejor así? No, es que así no dice Dios, es que Dios dice que así se haga. Oiga, pero yo creo, no, es que Dios no nos está pidiendo nuestra opinión. Él dice que así y así es. Amén. Hay personas que cuestionan a Dios. Hermano, ¿y por qué tengo que dar el diezmo? Porque Dios dice. Oiga, ¿y por qué tengo que orar? Porque Él dice que debemos orar. Hermano, ¿y por qué tengo que ayunar? Porque Él dice que la oración es el elemento más indispensable en la vida del cristiano. Oiga, ¿y por qué tengo que venir a la iglesia? Porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hablando de casos especiales, ¿no? Que gente, ahora no voy a... No, de aquellos que deliberadamente, estoy hablando, de aquellos que deliberadamente anticipan, ojalá que, no, hermano, Dios dice así y así va a ser, gloria a Dios. Entonces, hermano, vimos, ¿verdad?, que la desobediencia al mismo Moisés le salió cara, porque Dios le había dicho: ordena la piedra, háblale a la roca que brote agua. Pero Moisés, lleno de ira, dice que golpeó la piedra, y eso, hermanos, le costó que no entró a la tierra de Canaán, nada más porque no le habló a la roca. Moisés la golpeó. Hermanos, a Jonás se lo tragó un pez porque no quiso ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la desobediencia es algo que se paga muy caro, y no quiero hablar, ¿verdad?, de las desobediencias que nosotros como hijos, a mí me castigaron muchísimas veces por ser desobediente, nos castigaron en la escuela, muy bien, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no se nos da para hacer un análisis de lo que nos guste o deje de gustarnos.
hermanos, entonces Dios dice que se hará así y así se hará, gloria al Señor, y si nos gusta o no nos gusta. Muy bien, entonces hoy vamos a entrar, hermanos, en la segunda decisión equivocada. Digan todos que es la obediencia parcial. Y lo encontramos en el capítulo 15 del mismo libro, del primer libro de Samuel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 15. No se les olvide el resumen que les acabo de hacer. Hermanos, la Biblia dice que Dios es Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? Él restaura, pero es el hombre quien falla. Dice la palabra en el verso primero del capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, fíjese de la forma en que se lo dice Samuel, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén, hasta ahí. Muy bien, miren, esta historia de la oposición de Amalec al pueblo de Dios la encontramos en el capítulo 17 del libro del Éxodo. Este capítulo es muy significativo y se recuerda mucho porque dice la palabra que allá abajo en el valle, mientras Josué estaba peleando con los ejércitos de Dios contra los amalecitas, en la montaña dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía contra Amalec, pero como Moisés ya tenía más de 100 años, cuando bajaba las manos los amalecitas arremetían contra Israel y eran vencedores. Entonces Israel tenía que retroceder. Y Ur y Aarón dice que se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba las manos, el poder de Dios caía sobre el pueblo de Dios y estos salían vencedores. Entonces dice la palabra que decidieron sentar a Moisés sobre una piedra, buscaron una piedra, lo acomodaron y cada uno de un lado levantaba los brazos a Moisés hasta que Moisés ganó la batalla contra los amalecitas. Pero hermanos, alguien dirá, hermano, pues es una atrocidad, es un realmente, como no se me olvida la palabra, una masacre general, matar ancianos, niños. Bueno, hermanos, la Biblia dice que Dios es vengativo de todos los que se oponen. Yo sé que ustedes y los que me están viendo a través de la transmisión, tal vez pocos se han preguntado por hurgar, por investigar en la historia de la iglesia. Pero todos aquellos que se han opuesto, miren, en México hubo un individuo, las iglesias de la ciudad se propusieron, de la ciudad de Guadalajara, a principios de los 90, se propusieron evangelizar toda la ciudad y se unieron para traer una campaña, contrataron la radio, contrataron la televisión, hermanos. Y esto está en la historia de la iglesia, hace poco que sucedió eso. Pero este hombre, hermanos, influyente, él ordenó a los medios de comunicación, a la televisión y a la radio, que no hicieran lo que los evangélicos le estaban pidiendo que hicieran. Entonces, hermano, este hombre se opuso rotunda y cuadrangularmente a que se usaran estos medios para evangelizar la ciudad de Guadalajara. ¿Y sabe qué pasó? Un día cuando llegó al aeropuerto en un fuego cruzado de narcos, hermanos, allí quedó acribillado. Y yo sé que algunos me van a criticar hermano, pero conozco personas, conozco mujeres, conozco hombres que cuando se han opuesto, hermanos, para que sus hijos, para que sus esposos, hermanos, conozco una que murió de cáncer porque ella se opuso siempre para que sus hijos y para que su esposo no les sirvieran a Dios. Hermano, oponerse a Dios es algo terrible. Aleluya. Hermano, yo sé que algunos no me lo creen, pero estoy tratando de aclarar y conozco tantas historias. Por eso en los inicios de la iglesia les decía que todos los Nerones,
todo, no sé si el hermano Selvin se recuerda, pero creo que el mensaje primero que predicamos, ahí hablaba, ¿verdad?, de cómo Dios pudo guardar a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la niña de sus ojos. Hermano, y hay de aquel que levante su mano contra el ungido, no contra mí, contra cada uno de nosotros como miembros. Hermanos, debemos pensar que tenemos un defensor y que Él nos guarda bajo el hueco protector de su bendita mano. Entonces, hermanos, cuando Amalek se le opuso a Israel en el camino, aparte de eso, tenían unas costumbres desagradables. Dice la Biblia que los amalecitas tenían una costumbre, hermanos, de sacrificar a los niños vivos. Hacían sacrificios horrendos a Satanás, de espiritismo, gloria al Señor. Ellos adoraban un Dios enorme que se llamaba Moloch, gloria al Señor. De la cintura para abajo tenía cuerpo de figura humana, pero de la cintura para arriba tenía cabeza de becerro, gloria al Señor. Entonces, hermano, era una estatua enorme, grande, gloria al Señor. Tenía unas manazas hacia el frente extendidas, Moloch, gloria al Señor, así acomodadas en el hueco, así acomodadas, y luego allí arrojaban brasas al rojo vivo, le echaban el fuego y atizaban el fuego, y habían derredor, hermanos, una cantidad de músicos con trompetas, con címbalos y con todo tipo de instrumentos musicales de aquel tiempo. Y cuando arrojaban a los niños vivos, cuando arrojaban los niños, hermanos, entonces los músicos empezaban a tocar para mitigar, para apaciguar el llanto y el gemido de los niños, que imagínense caían vivos en las manazas de aquel Dios. Hermanos, ellos practicaban el bestialismo. No sé si usted sabe qué es el bestialismo. El bestialismo es tener, ¿verdad?, relaciones sexuales con animales, con perros, con burros, ¿verdad? Eso es bestialismo. Y esa es una costumbre que Dios detesta. Hermanos, eran idólatras, eran crueles. Era gente, hermanos, que realmente al Señor le molestaba todas aquellas prácticas. Así que alguien pudiera, hermano, pero que la sociedad defensora, o como se le dice, del ser humano. No, hermano, es que Dios ve, gloria al Señor, la depravación. Por eso hizo lo mismo en el tiempo antes del diluvio. Fue lo mismo que hizo en Sodoma y Gomorra, gloria al Señor, porque el pecado era grande, gloria al Señor Jesucristo. Y tal vez algún religioso cristiano que me está viendo está diciendo: pastor, ¿está equivocado? No estoy equivocado, es lo que la palabra de Dios dice, gloria al Señor. Por eso en Deuteronomio, en el capítulo 18 y versículo 9 dice claramente: cuando entrares a la tierra que Jehová tu Dios te da, que no se halle entre los tuyos quien practique la adivinación, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Que gloria al Señor Jesucristo, que no ofrezca, ¿verdad?, a sus hijos en el fuego, dice la palabra, porque son cosas que aborrezco. Gloria al Señor, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, dice la palabra que esa fue la razón, ¿verdad?, parte por la que el Señor mandó destruir al pueblo de Amalek. Y en el verso 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Qué tremendo. Fíjese cómo Dios conoce claramente. Saúl le dijo a los anaseos: ustedes váyanse para que no sean afectados, para que no sean dañados. Aleluya, hermano. Dios no solamente ve las cosas malas, también ve lo bueno. Ustedes se recuerdan, gloria al Señor Jesús, cuando
los 3 espías llegaron a Jericó, le dijeron a Rahab: mira, todo lo que tienes que poner es este cordón de grana rojo. Gloria al Señor, hermanos. Y los ojos de Jehová estuvieron puestos cuando los muros fueron derribados. La casa de aquella mujer permaneció intacta. Amén. Hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Alguien diga gloria al Señor. Bueno, en el verso 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ya también en el libro del Éxodo y Deuteronomio y Números, Dios había dicho que no trajera maldición a su casa. Gloria al Señor. Ustedes se recuerdan que hubo una situación complicada. Dice la Biblia que después de haber recibido la victoria contra el pueblo o la ciudad o los muros de Jericó, contra Jericó, dice la Biblia que cuando fueron al día siguiente a pelear a la ciudad de Jai, les dijo Josué: no vayan muchos, vayan unos 2 o 3 mil hombres, ya que la ciudad es pequeña, no tiene las mismas capacidades de defensa como lo tenía Jericó. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que subieron, pero dice que sufrieron una derrota vergonzosa. Mataron como 33 o 37 hombres y regresaron avergonzados. Entonces, hermanos, Josué cae de rodillas y todo el día estuvo clamando, llorando, orando a Jehová. Y le dijo Jehová: ¿por qué clamas contra mí? Levántate, porque Israel ha pecado. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, es que en la batalla del día anterior en Jericó, un hombre llamado Acán, él y sus hijos cómplices, habían tomado un monumento de oro, unos 200 ciclos de plata, y hermanos, y un manto babilónico muy bueno, dice la Biblia específicamente. Entonces hurtaron y trajeron a su casa, y la Biblia dice que en la tienda donde estaban acampados hicieron un pozo, lo guardaron todo y luego lo cubrieron. Pero el que mira todo se dio cuenta de que aquellos se habían hurtado. Entonces, hermanos, yo no sé si Saúl desconocía esta información, pero dice la Biblia que cuando llamaron a Acán y a su familia, dice que fueron apedreados. Gloria al Señor. Entonces el pueblo sufrió la derrota porque un hombre había traído, hermano, ¿cómo se dice? De los despojos, había hurtado algo, cosa que Dios había dicho: no traigas nada, no quiero que traigas nada, todo lo tienes que destruir, porque la mayoría de esas cosas, hermanas, eran consagradas, las vacas, las chivas. Yo me recuerdo que cuando mi padre, cuando nosotros tuvimos ganado, entonces les amarraba un listón rojo, ¿verdad?, con la dedicación de alguno de los ídolos en el cual él creía. Había un brujo que él consultaba y le ungía aquellas cosas para que él ganara. Entonces, hermanos, Dios tenía razón de por qué no debían perdonar. Porque usted sabe que bueno, en esto me puedo llevar mucho tiempo explicando de cuando mi padre era idólatra, todas las cosas que hacía para consagrar los animales a lo que él adoraba antes de conocer a Dios. Amén. Entonces dice la palabra que Saúl perdonó. Número 1, perdonó al principal, que era al rey Agag. Seguramente Saúl dijo: y no, pues este es el rey, hermano. Pero cuando Dios dice una cosa, gloria al Señor, nosotros debemos destruir absolutamente todo. Yo conozco muchos hermanos que cuando le iban a entregar su vida al Señor Jesucristo, regalaron sus ídolos, regalaron todos los CDs de música, de pornografía, hermanos, no lo destruyeron, lo regalaron a otro, y eso no es así. Cuando Dios lo alcanza a uno tiene que destruir todas esas cosas. Gloria al Señor, amén. Entonces, hermanos, Dios había dado la orden, gloria al Señor Jesús, de que acabaran con todo. Muchas veces, gloria al Señor, las personas siguen usando cadenas, ¿verdad?, cosas, hermanos, todas esas cosas, los que los hacen, hermanos, los que los fabrican, la mayoría los consagran a ídolos, a demonios
Gloria al Señor. Por eso muchas veces no somos libres con el Señor, hermano, porque de lo que hay en el mundo no nos pertenece absolutamente nada. Gloria a Dios. Dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y lo despreciable destruyeron. Hicieron una selección, esto sí y esto no, hermanos. Pero lo que dije hace un momento, hermano, Dios cuando nos llama a hacer algo, no nos llama a hacer una evaluación de lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Sí me está oyendo? No es que debemos poner la palabra de Dios y evaluarla, es que esto me conviene. No, cuando Dios dice que así debe ser, es que así se debe hacer. Aleluya. Y luego dice la Biblia, mire qué tremendo, ¿verdad? Dios le había dado una segunda oportunidad, muy buena oportunidad a Saúl para que se resarciese, para que se restaurara, hermano. Pero Saúl, cuando dice la palabra que lo que bien empieza, bien acaba, y lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, Saúl empezó mal y terminó mal. Dice la Biblia en el verso 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, mire qué tremendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Wow, qué tremendo, hermano. A uno como pastor, no se imaginan cómo le duele a uno. Le preocupa a uno, hermano, que una persona se vuelva atrás. Cuando lo vimos tocando, cuando lo vimos presidiendo, cuando lo vimos ministrando, y que un día se vuelve de en pos de Dios, hermano, es algo que ustedes no saben, que el corazón de un pastor, de una familia pastoral, vieran cómo duele. Entonces dice la Biblia que toda la noche, hermanos, Samuel se la pasó orando, intercediendo por Saúl. Señor, perdónalo, mira, es humano, se equivocó, ten compasión de él y ten misericordia. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios clemente, tú perdonas el pecado y olvidas la maldad. Pero dice la palabra que le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque no cumplió las palabras. Y dice la palabra que en el verso, las últimas palabras del verso 11, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Saúl diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Dice el verso 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, aleluya, como cuando alguien hizo una cosa, paz de Cristo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Saúl muy cínico, muy descarado, dice, bendito seas tú de Jehová. Y lo primero que le dice, yo he cumplido con lo que tú me dijiste, ¿verdad? Se identifica, mira, estoy contento porque por fin hice lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces Samuel dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Gloria al Señor, hermano. Aleluya. El valido de vacas y las cosas que mantenemos ocultas tarde o temprano, aparte de que no están, gloria al Señor, ocultas ante los ojos de Dios. Y Saúl respondió, verso 15, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Obediencia parcial, hermano. Les recuerdo que Saúl no había sido elegido por voluntad unánime del pueblo. Hermanos, Saúl no fue elegido rey por la nación de Israel. Saúl fue elegido rey por designación divina. Entonces, hermanos, si la popularidad del pueblo hubiera elegido, lo hubiera escogido a Saúl,
Entonces, en cierto modo, Saúl tenía derecho de obedecer al populacho, a la nación, porque ellos lo habían puesto allí, como cuando esas grandes protestas, nosotros te pusimos, queremos que nos des esto, queremos que nos des lo otro, hermano. Saúl no fue elegido, repito, por el pueblo. Saúl fue puesto como rey por designios divinos, y todo lo que Saúl tenía que decirle a la nación, no. Es que Dios no dice así. Dios dice que destruyamos todo, que acabemos con todo. Así que si usted en su casa todavía guarda cosas, gloria al Señor, ¿verdad? Que pertenece, hermano, es mejor que se deshaga de ellas, no le conviene tenerlas. Gloria al Señor Jesucristo. En verdad, cuando allá hace muchos años en México había una hermana que cuando le entregaron su vida al Señor, hermanos, ellos... Oh, hermano, ese cuarto donde se hacían aquellas prácticas espiritistas. Oh, hermanos, aquello estaba pero repleto de ídolos. Y hermanos, sacamos 2 camionetas y otra poco más. Y luego recuerdo que cuando sacamos la última, ¿verdad? La hermana ya ancianita, muy anciana, suspiró muy hondo, puso la mano en su pecho y dijo, ay, con que no lo saquen de mi corazón. Gloria, hermano. Y así puede haber gente, ¿se acuerda? Amén. Gloria. Por eso dijo el profeta Isaías, no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. Era lo que hacía Israel en el capítulo 7, verso 18 de Jeremías. Dice que hermanos adoraban la reina del cielo, la luna. Eso es para el otro mensaje. Pero continuando aquí, hermanos, dice la palabra que Saúl trató de excusarse diciendo, es que el pueblo quiso. No, es que él no tenía que hacer lo que dijo el pueblo, él tenía que hacer lo que Dios le había dicho a él que él tenía que hacer. No, es que Dios dijo que debemos acabar con todo, y ya sé, nada más eso es lo que vamos a obedecer. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la Biblia en el verso 16, entonces dijo Samuel a Jehová, déjame declararte otra mala noticia, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y de Jehová, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has hecho o no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Oiga, ¿verdad? Mirándolo así con los ojos humanos, ¿verdad? Uno pudiera, no, pues aquella vaquita, unos taquitos al pastor, una chicharronada, ¿no? Hermano, pero esa no era la idea de Dios. Los vendemos y lo que saquemos de todo eso lo echamos en la sangre. Hermano, gloria al Señor. No es así. Aleluya. Aunque las vacas y los bueyes y los cerdos y las cabras y las ovejas y el oro estuviera bueno, era algo que Dios consideraba maldito. ¿Están aquí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces Dios le dice, Dios le dice que por haber hecho aquello, ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, a verdad, tratando de quedar bien, dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Wow. Del anatema, acuérdense que la palabra anatema es maldito. Todo, hermano, no, eso no lo apreciaba Dios. Hermano, cuando dice la palabra que gloria al Señor Jesucristo, que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Amén, están aquí, dice, gloria al Señor. Y Samuel, dice la Biblia en el verso 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta.
Y luego dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Hermano, de nada sirve una vida de ayuno, de esto y del otro, cuando la persona es desobediente. Dice la palabra que el obedecer, está diciendo que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow. Gloria a Dios. Les decía 2, 3 domingos atrás, ¿verdad? Que la rebelión, la amargura, la ira, el enojo, el odio es algo que se disfraza bien. Hermano, ¿verdad? Uno como pastor se ha encontrado con tantas personas, muchas de las que siempre me acuerdo es de aquella señora que fuimos a visitar, dejó de congregarse, fue miembro de la iglesia y cuando llegamos dice, hermano, dice, ¿acaso tengo que ir a la iglesia nomás porque usted dice que va? No tiene que ir. Mi deber, con nuestro deber como pastores, es visitarla y escucharla. Y otra vez, una vez me dijo, bueno, tantos, uno me dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo no obedezco voz de hombre. Yo para obedecer solamente a Dios. Cuando estábamos allá en la él dejó de asistir a la iglesia, no llegó 2 domingos y cuando lo fui a buscar, me fui detrás de él como loco, lo fui siguiendo, iban él y su familia. Cuando lo fui a buscar estaba saliendo de su casa y se fueron a Disney y ahí voy, yo me le atravesaba y le hacía señas y el hombre no volteó a verme. Hasta que un día, y cuando iba a visitarlo, le llamaba y se asomaba y no me abría. Gloria al Señor, hasta que un día se cansó de que lo fui a buscar, hermanos, y luego me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué tengo que obedecerlo a usted? Dice, ya me cansó, yo le voy a obedecer a Dios. Y no es así. Entonces, hermano, la palabra que Samuel le había dicho a Saúl era palabra de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Por eso dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y la rebelión, hermanos, es algo que siempre ha existido. Existe en la iglesia, existe en las escuelas, existe en las naciones, existe en los hogares. Se revela el padre, se revela el hijo, se revela la hija, se revela la esposa. Pero dice la palabra que como pecado de adivinación, hermano, las personas no consideran lo grave de la adivinación. La hechicería es algo que Dios aborrece. Gloria a Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Un testarudo, un cabezón. Dicen, los americanos dicen cabeza dura. La obstinación, ¿verdad? Había una hermana en México que una vez nos dijo, hermanos, ustedes son, ¿verdad? Nos dijo a mí otro hermano, ustedes son como las vacas mañosas. Digo, de que agachan la cabeza, no escuchan a nadie. Mira, la hermana dice amén. Y así hay gente, hermano, que no importa de qué forma y de qué manera se lo diga. Mira, mi hijo, te va a ir mal. Mira, mi hijo, te va a ir acá. Mi hijo, ten cuidado. ¿Y usted quién es para andarme diciendo? Yo ya tengo los suficientes años para decir. Sí, mi hijo, pero miren, hermanos, cuando una vez, les he dicho, ¿verdad? Que varias veces, no una vez fuimos a la cárcel a Jacksonville y nosotros siempre le hablábamos a ti, mira, no hagas esto y no hagas acá, hermanos. Y cuando lo fuimos a visitar a la cárcel, no sé cuántos conocen, ¿verdad? Que la cárcel por donde se ven los cristales tienen una especie de agujeritos. Querían meter las manos y tocar mis manos, pero tantas veces que le dijimos, mira, corrige tu vida, enméndate, no hagas esto. Hermanos, cuando lo sacaron amarrado de las manos, esposado con una cadena de los pies, que caminaba así, volteaba y me miraba cuando lo llevaban a corte, como diciéndome si le hubiera hecho caso, pastor. Pero no hizo caso. Gloria a Dios. Hermano, la rebelión y la contradicción a Dios es terrible. Amén. Muy bien. Entonces dice la Biblia en el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Qué tremendo, ¿no? Oiga, dice que le tuvo miedo al pueblo, pero no le tuvo temor a Dios. El pueblo no le había dicho que fuera a hacer lo que tenía que hacer. Había sido Dios quien le había dicho que hiciera lo que tenía que hacer.
dijo, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Oiga, la palabra de Jehová, gloria al Señor Jesucristo. La palabra, yo siempre les he venido repitiendo durante estos últimos domingos, que la palabra, quien le diga la palabra de Dios está bien. Si una vez Dios usó una asna para hablarle a un profeta testarudo y cabezón, también cabezón, el muchacho iba y le golpeaba al animal hasta que un día el asna se echó y le habló y dijo, ¿por qué me golpeas? Si Dios usó a un gallo para hablarle a uno de sus seguidores, si Dios usó un pez para salvar a uno de sus hijos rebeldes, hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, hermano, cuando usted escuche la palabra, sea obediente a la palabra, no la rehuye, no la busque, no le juzgue, no la analice. Si Dios dice que es así, así tiene que ser. Amén. Entonces uno no tiene que sentar y hacer, a ver, voy a escuchar el mensaje del pastor, esto para acá y esto para allá, ¿verdad? Como cuando uno separa el ganado, los vegetales, no sé cuántos trabajaron en empacadoras, ¿verdad? Los tomates los seleccionan en diferentes categorías, ¿no? La palabra de Dios es para obedecer. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, mire qué tremendo. Dice la palabra en el verso 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Que a veces no pensamos que una acción así puede llegar a complejo. O sea, cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl en su desesperación, en su frustración, se agarró con desesperación del manto de Saúl y se lo rasgó, se lo rompió y le dijo, mire bien lo que le dice Samuel. En el verso 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Wow. ¿Qué le parece? Imagínese pensar que yo soy el predicador número uno. Qué lástima, ¿no? No, hermano, hay otros mejores que nosotros. Si nosotros no queremos, hermanos, Dios le dijo claramente, Dios se ha buscado un prójimo mejor que tú. Si la gente se rehúsa, si la gente se revela, hermano, a veces pensamos que somos indispensables. Yo me recuerdo una vez hace años, hermano, no teníamos música y un día llegó, se bautizó un hermano, era de dinero y llegó y compró equipo, hermanos, y duró como un mes y medio sin llegar a la iglesia y también lo fuimos a buscar, hermanos, y no, dijo, ya no voy a ir, que si esto, que el otro, y un día, hermanos, cuando abrimos la puerta entró y así como llegó con el equipo, así se lo llevó y nunca más lo volvimos a ver. Pensamos que somos indispensables. No, hermano. No, hombre, Dios tiene personas mejores que yo. Gloria a Dios. Además dice el verso 29, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Saúl no dijo, hónrame delante de Dios, ora por mí. No dijo, ¿sabes qué? Para que la gente no diga que la regué, que no. Honrame, di algo delante de la gente para que no se den cuenta. Hermano, hay mucha gente, hermano, no llegan a la iglesia cuando se leen. No, hermano, es que no voy a la iglesia por vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué dirán que nomás ahora que hay comida? No, hombre, qué tremendo. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermano? A Dios hay que servirle porque hay que agradarle a Él. Amén. Claro que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Yo cuando me iba a bautizar, llegó un hermano y me dijo, hermano, usted fíjese en Dios, no se fije en los hermanos. Y yo dije, caray, fíjese en Dios y no se fije en los hermanos, pero yo a Dios no lo veo. Entonces, los hermanos tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Amén. Eso está mal. No se fije en los hermanos, fíjese en Dios.
Yo sé que Dios es perfecto y entiendo lo que Él me quiso decir, hermano, pero nosotros debemos ser semejantes a Él. Gloria a Dios. Muy bien, déjeme terminar. Entonces dice la palabra que Saúl le pidió a Samuel que lo honrara delante de los ancianos, del sacerdocio y del pueblo. Y dice la palabra, pero mire, aquí hay otra parte muy importante que también es necesario que la tomemos en cuenta. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Se fijan lo que está diciendo? Para que adore a Jehová tu Dios. Tu Dios. Aleluya. Y no es así. Mira, le fallé a Dios, me equivoqué, ora por mí para que Dios no, tu Dios, hermanos, gloria al Señor. Muy bien, entonces termino diciendo, bueno, ahí con esto terminamos, gloria al Señor Jesús. Dice la Biblia, después dijo Samuel, traedme a Agag, el rey de Amalek, y lo sacrificó. Gloria al Señor, dice la palabra que lo cortó en pedazos. Y el verso 34 dice, se fue luego Samuel a Ramá, Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermano, que nuestro Dios no se arrepienta un día de habernos traído y habernos hecho sus hijos. Siempre tratemos de ser obedientes, porque como leímos, se complace Jehová tanto en que se le obedezca. ¿Por qué? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, hermanos, la obediencia parcial, ay, es que mi hijo, ay, es que mi hija, es que yo lo hago para que no vayan a decir nada. No, Señor, no se trata de eso. Es que ¿qué va a pensar mi mamá? Que no. Si Dios dice que es así y así tiene que ser. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy hemos concluido con la segunda decisión equivocada de Saúl, la obediencia parcial. Amén. Entonces, obedecer de una manera parcial. Cuando les digo a veces que servimos parcialmente, ¿no? De una u otra manera, gloria al Señor Jesús. El otro día les decía, ¿verdad? Que a veces en nuestros diezmos, ¿verdad? Somos parciales, ¿verdad? Porque los rasuramos. Es que no voy a dar tanto. Al cabo, el pastor ni sabe cuánto gano, ¿no? Digo, por decir algo, ¿no? De los diezmos pueden ser muchas otras cosas, ¿no? ¿Verdad? El pastor, cuando venga a la casa lo escondemos o no lo metemos al cuarto. Ahí lo recibimos en la sala y hay que se esté. Pero no se trata de que yo me esconda de mí, se trata de serle agradable a Dios. Amén. Pero al cabo ni el pastor ni sabe cuánto gano. No, se trata de no ser imparcial, no se trata de ser parciales, sino de cumplir con lo que Dios nos dice. Así que, hermanos, dice la palabra que el temor de Dios es algo grande que debe vivir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor en esta hora. En el nombre de Jesucristo, hermoso Señor, en esta tarde hemos predicado tu palabra, la hemos hablado, se ha dicho lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón que dijera. Ahora te ruego, amado Padre, que bendigas a todos aquellos que van a escuchar el mensaje, a todos aquellos que van a ver la transmisión, Señor, que reedifiquen sus vidas, que los ayudes, que resuelvan sus situaciones, Padre, que no seamos obedientes parciales, buscando solamente lo que nos conviene y desechar lo que no nos conviene. Señor, ayúdanos, Padre, te lo suplico, mi Padre, de la manera más sublime, de la forma, Señor, más humilde, te digo, ayúdanos, porque como dijo David, nuestra vida está de continuo en peligro. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, que no desechemos lo bueno, que desechemos lo malo, que aprendamos, Señor, a ser obedientes como tú, amado Padre eterno, lo has dicho en tu bendita palabra. Gloria te damos, Señor Jesús. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, pues que nuestro gran Dios les bendiga, les ayude, les guarde. Y no se les olvide, hermanos, que el próximo domingo, ¿verdad? Ya les di las instrucciones para ello. Y pues una vez más, feliz Día del Padre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. No sé si los niños, hermanos, tienen algo. Gloria a Jesús. Vamos a escucharlos. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos.